Muy buenas noches con todos ustedes. Un placer tenerlos en la plataforma de la Universidad del Pacífico y agradecemos su presencia el día de hoy para la charla informativa de la maestría en Derecho Administrativo Económico. En primer lugar, quisiera agradecer, además de todos ustedes, a Ana María Granda, que nos acompaña el día de hoy, profesora de esta maestría y creadora, en realidad también de la misma, y a Juan Carlos Ubilluz, quien es el jefe académico de la Escuela de Gestión Pública, quienes les van a dar toda la información relativa a esta maestría. Yo quisiera simplemente tomar unos minutos para comentarles que en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico justamente tenemos dos escuelas y la maestría en Derecho Administrativo Económico está alojada en la Escuela de Gestión Pública. Y como yo siempre digo, la experiencia de estar en la Universidad del Pacífico es una experiencia que trasciende realmente la maestría o el programa o el curso que ustedes tomen. Nosotros como universidad queremos brindarles a ustedes todas las herramientas que tenemos a disposición como institución académica que va a cumplir en el 2022 60 años de vida institucional. Así que, como comprenderán, para nosotros es un placer brindar a todos nuestros alumnos una formación integral y una serie de aspectos que van, como les digo, más allá de la propia materia de los cursos. Adelante, por favor. Brevemente, entonces, quisiera explicarles que la Escuela de Gestión Pública tiene una visión bastante amplia del tema del sector público. Muchas veces se cree que tener una escuela de gestión pública está enfocada únicamente al Estado. Y no es así, porque realmente el día de hoy la gobernanza pública es lo que más bien debe guiar nuestras acciones. Y entendiendo como gobernanza pública justamente a aquella combinación de actores que van a hacer que las políticas y la gestión pública sea efectiva, eficiente. Y en ese sentido, entonces, es el sector privado, es la academia, es la sociedad civil, la que junto con el Estado vamos a poder lograr realmente los objetivos que se proponen. En ese sentido, la maestría en Derecho Administrativo Económico se relaciona mucho justamente con las acciones del Estado, pero desde una perspectiva no propiamente del sector público, sino de este otro gran grupo de actores que interrelacionan con el sector público. Siguiente, por favor. En ese sentido, nuestra propuesta académica tiene que ver con la incidencia que quiere hacer la Escuela de Gestión Pública en la vida nacional. Y en ese sentido, este gráfico de alguna manera resume esa visión que tenemos, que parte obviamente de las políticas públicas, pero también de esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten priorizar y un diagnóstico donde tenemos que atacar con acciones que son más importantes para el país. Pero quiero focalizar básicamente estos minutos en decirles que en la Escuela de Gestión Pública priorizamos estos 4 componentes en la rueda de la incidencia: las plataformas de participación, la generación de conocimiento aplicado, el fortalecimiento de capacidades y la parte de monitoreo e innovación. Nosotros como universidad somos una plataforma de diálogo que permite un diálogo alturado, que permite un diálogo basado en evidencia, que lamentablemente en los últimos años se ha perdido mucho, pero ustedes encontrarán también como alumnos de la Universidad del Pacífico abierta la posibilidad de participar en toda esta serie de plataformas de diálogo, de participación de los distintos actores, donde cada uno podrá exponer sus puntos de vista, como les digo, tratando de que se base en evidencia científica y técnica y que se logre, por lo tanto, enriquecer las distintas posiciones. Tenemos también una gran vinculación
como escuela con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, donde contamos con 110 profesores a tiempo completo que realizan investigación multidisciplinaria, muchas de ellas con alto contenido de apoyo a las políticas y a la gestión pública. Tenemos también una facultad de Derecho que también nos presta mucho apoyo en la escuela. Entonces, nuestros investigadores están trabajando y están generando conocimiento aplicado, que obviamente también redunda en esta tercer componente, que es el fortalecimiento de capacidades. La oferta académica de la Universidad del Pacífico, una institución que en el 2022 cumplirá 60 años, tiene una serie de productos académicos como maestrías, programas y cursos que también se interrelacionan en el día a día y que enriquecen justamente también la enseñanza y el aprendizaje. Y finalmente, un cuarto componente muy importante es la unidad de monitoreo e innovación. Nosotros creemos que tanto el sector público y privado pueden innovar en sus modelos de gestión, que hay herramientas el día de hoy muy diversas con la digitalización. En este último año hemos probado que se puede hacer muchas cosas mucho más sencillas, llegar a mucho más gente, y entonces es importante que los mensajes también puedan ser trabajados de esa manera, y por lo tanto lo que se trabaja en la academia, lo que se discute en las distintas plataformas de acción, pueda también comunicarse y difundirse al resto de la sociedad para compartir justamente el conocimiento, las posiciones y enriquecer más a justamente ustedes que queremos que sean unos agentes de cambio que transformen la sociedad, la economía del país, ¿no es cierto? Queremos como universidad generar ese impacto a través de ustedes, y por eso nuestra apuesta de una formación más integral y la disposición de la universidad de brindarles todo este otro aspecto que va, como les digo, más allá, pero contribuye efectivamente en la enseñanza-aprendizaje. Así que sin más, perdón, la siguiente, por favor. Quiero recalcar también que nosotros tenemos ejes transversales que se aplican a toda nuestra oferta educativa, que tiene que ver con el balance entre el enfoque práctico y el enfoque, ¿cómo se llama?, más académico, digamos. Tenemos herramientas de gestión, y herramientas blandas muy importantes, pero también tenemos un sólido análisis cuantitativo y de gestión, ¿no? Entonces, tratamos de hacer esos balances que nos dé una posibilidad de que ustedes tengan una formación lo más sólida e integral, pero también con un enfoque ético tan necesario el día de hoy en nuestro país, de reforzar la ética y la integridad. Y tenemos una plana docente con experiencia en los distintos sectores y que creo que el día de hoy lo van a ver ustedes gratamente reflejado en Ana María, que es una de nuestras top profesoras que nos acompaña. Así que sin más, yo les doy nuevamente las gracias y los dejo para que reciban ustedes la información sobre la maestría en Derecho Administrativo Económico. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Elsa. Ahora vamos a continuar con el tema Gobierno Digital y Función Administrativa, a cargo de Ana María Granda, asesora de la Junta Nacional de Justicia y vicepresidenta del Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN, y docente de la maestría en Derecho Administrativo Económico. Adelante, Ana María. Buenas noches. Voy a cargar la presentación. Listo, ahí está. En primer lugar, agradecerle a Elsa por sus bonitas palabras que ha expresado con relación a mi persona, y agradecerle a la universidad por la oportunidad de tener este momento para compartir con ustedes
un tema que es muy importante y muy de actualidad en el contexto que actualmente estamos viviendo, que es gobierno digital y función administrativa. Este tema está vinculado con la implementación, la aplicación, el interactuar de las tecnologías de la información en la función administrativa del Estado, entendida como una de las funciones que marcan la razón de ser de los estados, del Estado peruano, ¿no? Dentro de las funciones del Estado tenemos la función político de gobierno, la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. En ese sentido, la función administrativa es esta prestación de servicios en relación directa con el ciudadano que hacen las diferentes entidades públicas. En ese sentido, la charla de hoy lo que busca transmitir a ustedes es cómo es que las tecnologías de la información están cambiando, están interactuando, están asumiendo un rol protagónico, un sitio en lo que es la realización, el cumplimiento de la finalidad pública vinculada con la función administrativa que prestan las diferentes entidades públicas, desde el gobierno nacional hasta las municipalidades, a los ciudadanos. Y el título de esta charla es Gobierno Digital y Función Administrativa. Sin embargo, las TICs cambian. Mientras nosotros estamos hablando, van cambiando, van desarrollándose aplicativos nuevos, funcionalidades nuevas, que cada vez nos sirven más, que cada vez nos invaden más. Seamos gobierno, seamos entidades públicas, seamos personas que vivimos en nuestra casa, seamos niños, que en este momento estamos recibiendo los servicios educativos a través de las tecnologías de la información, seamos emprendedores, ¿no? Entonces, todos estamos vinculados con estas TICs tan cambiantes, que cambian todo el tiempo, ¿no? Y como están cambiando tanto, en verdad, mientras escuchaba la presentación de Elsa, ¿no? Que nos hablaba de gobernanza, de cómo en la maestría, y efectivamente la maestría de Derecho Administrativo y Económico, nuestro enfoque no es solamente vinculado a la actuación de las entidades públicas, sino también de la participación de los agentes privados del mercado en todo este funcionamiento del Estado, es que en verdad el título de mi charla debería ser más bien Transformación Digital y Función Administrativa. Y ahora ustedes van a ver por qué transformación digital. En ese sentido, los invito a desconectarse de sus quehaceres de hoy en la noche, acomodarse en sus sillas y prestar atención en estos 30 minutos que va a durar esta pequeña charla para inmiscuirnos, para meternos en lo que es el mundo de la transformación digital en esta función administrativa y cómo ello impacta a la vida de ustedes, a la vida de los centros donde ustedes trabajan, al accionar a la vida cotidiana de sus hijos, de sus operaciones, de sus negocios. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar esta pequeña presentación. Entonces, como preámbulo, yo quería comentarles que dentro de las políticas nacionales del Estado peruano tenemos esta política nacional de competitividad de la que salen o salían antes de la pandemia muchas noticias en la prensa. Ya se hablaba todo el tiempo de competitividad, en qué lugar estamos en el índice mundial de competitividad que publica todos los años el World Economic Forum, y se aprobó esta política nacional de competitividad, que era uno de los puntos neurálgicos más importantes antes de que ocurriera lo de la pandemia. ¿Y qué cosa es competitividad? Competitividad, en realidad, es la generación de insumos y condiciones que requieren los agentes de mercado para ser más productivo. ¿Y qué es productividad? Es producir, en resumen muy chiquito, es producir más bienes y servicios, mejores bienes y servicios en términos de calidad, con menores costos, de tal manera que se genere mayor rentabilidad para el operador económico, para el inversionista, para la sociedad en la que estamos, en la que participamos todos, mayores ingresos que puedan redistribuirse para todos los peruanos y con ello generar un crecimiento económico sostenible. Entonces se trata de tener todas las condiciones que requiere nuestra economía para ser más competitivos en el mercado nacional y en el mercado internacional, de tal manera que ello nos genere mayores ingresos, mayor rentabilidad y con ello generar un crecimiento económico como economía, ¿no? Pero un crecimiento económico sostenible en el tiempo. ¿Qué es la sostenibilidad?
es lo que nos va a traer el bienestar para todos, que es en verdad lo que estamos buscando. Bueno, entonces en diciembre del 2018 se aprobó esta Política Nacional de Competitividad. ¿Por qué? Porque en el índice mundial del World Economic Forum salíamos, que es el que mide la competitividad de los países, de las economías en el mundo, salíamos nosotros un poquito bajos en los índices de competitividad, y entonces aprobó esta política para tratar de lograr un mayor desarrollo de la economía peruana. Entonces lo que se dijo es cuáles son aquellos objetivos, aquellos pilares que como economía tenemos que desarrollar para hacer, dónde tenemos que poner el foco para ser más competitivos como economía en el mercado internacional, ¿no? Entonces, entre estos objetivos se habló de tenemos que desarrollar una infraestructura económica y social de calidad, es decir, tener aeropuertos, tener carreteras, tener servicios de telecomunicación que nos permitan nuestras operaciones económicas, fortalecer el capital humano, aquí están todos los temas educativos, fortalecer el mercado laboral, todo lo concerniente a las normativas de trabajo, a la institucionalidad vinculada con el mundo del trabajo, es un objetivo más de lo que es la política nacional de competitividad y productividad. Impulsar mecanismos de financiamiento externo e interno, facilitar condiciones para el comercio exterior, promover la sostenibilidad ambiental y, desarrollar un ambiente de negocios productivos y fortalecer la institucionalidad del país. Es aquí donde entra el rol del Estado a partir de la función administrativa. Desarrollar un ambiente de negocios productivos. ¿Y qué es desarrollar un ambiente de negocios productivos y cómo ello incide en lo que es la competitividad de la economía peruana? ¿Ya? Bueno, un ambiente de negocios productivos, el indicador de si tenemos un ambiente de negocios productivos o no, es la cantidad de procedimientos administrativos que se requiere en nuestro país para requisitos, tiempo y costo para abrir un negocio, operarlo o cerrarlo. Es decir, ¿cuánto nos cuesta iniciar un negocio, iniciar un emprendimiento en términos de procedimientos administrativos, en términos de requisitos que nos piden, en términos de tiempo para obtener las licencias que necesitamos y en términos de costos, ¿ya? Y entonces, en esta Política Nacional de Competitividad se identificaron problemas que son los que afectan a este ambiente de negocios productivos que debemos desarrollar para ser un país más competitivo. Entonces, los problemas que tenemos son, en primer lugar, falta de institucionalidad, tenemos corrupción, tenemos excesiva regulación. ¿Y cuáles son los lineamientos que tenemos que desarrollar para tratar de enfrentar estos problemas que nos afectan y de generar un ambiente de negocios que sea más atractivo para los negocios? Es desarrollar todas estas políticas de análisis de impacto regulatorio y eliminación de barreras burocráticas, es desarrollar las políticas de simplificación administrativa y es, según lo que decía la Política Nacional de Competitividad en el año 2018, esto ya está evolucionando, articular los sistemas informáticos de las entidades públicas y la firma y la identidad digital. Es a partir de aquí que se denota o se aparece la importancia de lo que es gobierno digital y tecnologías de la información en las funciones del Estado. ¿Qué nos dice el World Economic Forum? Esta organización internacional tan importante, líder en el crecimiento económico en el mundo. El Foro Económico Mundial nos dice que la transformación digital tiene un impacto directo en la competitividad de los países y en la generación de bienestar social y económico para los ciudadanos. Es decir, ¿cómo hacer para lograr un estándar de crecimiento económico sostenible en las diferentes economías de los países? Para ello necesitamos, de todas maneras, desarrollar lo que es la transformación digital del Estado y de la economía de nuestro país en general, ¿ya? Lo dice el World Economic Forum. La OCDE, ¿qué dice la OCDE? La OCDE dice que el uso de las tecnologías de la información y el gobierno digital son partes medulares importantes y deben ser consideradas parte integral del diseño de políticas y estrategias de modernización del Estado peruano si queremos llegar a desarrollarnos. Y en este contexto de políticas de la OECD que impulsa lo que es la transformación digital de las economías, World Economic Forum, que lo considera como uno de los objetivos centrales y básicos para lograr el crecimiento económico de las diferentes economías del mundo, y en medio de esta política nacional de competitividad que ya teníamos diseñada y aprobada,
en forma transversal y nacional. En diciembre del 2018, de pronto aparece el COVID, ¿no? Y digo el COVID porque el tema de la pandemia y el COVID, antes de que se generara este tema de la pandemia, las diferentes entidades públicas, cada una de ellas, y podríamos decir en forma desarticulada así, estaban, a pesar de que existe, bueno, la Secretaría de Gestión de Gobierno, la famosa SECDI, que es la que, digamos, la que actualmente es el ente rector de lo que vinculada a las políticas nacionales de transformación digital. Bueno, a partir del año 2020, las diferentes entidades públicas, en forma que podríamos decir un poquito desarticulada antes de que se desatara la pandemia, cada una estaba implementando lo que era el gobierno digital en las diferentes entidades, en sus diferentes ámbitos de gestión, algunas más que otras. Teníamos entidades, por ejemplo, como Indecopi, como EFA, que estaban muy a la saga de lo que es la implementación de las TICs en las funciones que ellas desarrollaban en sus ámbitos de gobierno, y teníamos otras entidades que en realidad no estaban avanzando en tanto. En ese contexto llega la pandemia y de un día para otro, literalmente, obliga a todas las entidades públicas, obliga al sector privado, nos obliga a todos nosotros en nuestras casas a hacer un consumo intensivo de lo que son las tecnologías de la información, porque de pronto de un día al otro se convierten en las herramientas que necesitamos si es que queremos seguir estudiando, si es que queremos recibir servicios de salud, si es que queremos seguir haciendo negocios, si es que queremos gobernar, si es que como entidades públicas queremos interactuar con los ciudadanos. Bueno, comentarles también que a raíz de en este contexto internacional que estamos enfocando y nacional también, el 21 de octubre del 2020 se presentó como una política nacional, transversal, la Política Nacional de Transformación Digital. El presidente del Consejo de Ministros de entonces, Walter Martos, hizo una presentación de esta Política Nacional de Transformación Digital que todavía no está aprobada, pero que está en proceso de elaboración en el Estado peruano como una política nacional esencial, fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, y esta charla lo que busca es contarles a ustedes cuál es el marco legal que nos rige actualmente en materia de, ahí dice gobierno digital, lo voy a cambiar, es en materia de transformación digital. Entonces, es contarle en un tiempo muy corto, cuál es el marco legal que rige, hasta dónde hemos llegado ahorita en lo que es transformación digital y qué cosa es transformación digital, ¿ya? El marco legal que tenemos actualmente es la Ley de Gobierno Digital, que se aprobó en el año 2018, es el Sistema Nacional de Transformación Digital, dos normas más, el Decreto de Urgencia 06-2020, que es el Sistema Nacional de Transformación Digital, y la Ley Marco de Confianza Digital. Estos dos decretos de urgencia, 06 y 07-2020, se aprobaron en enero del año pasado, un poquito antes de que empiece la pandemia. Y lo que nos quiere demostrar esto es que ya teníamos una política que estaba poco a poco desarrollándose para implementar de una forma más sostenible, de una forma transversal, de una forma más intensiva, lo que es la transformación digital en nuestro país. Entonces, estas son, digamos, las tres normas, los tres pilares de lo que es transformación digital y gobierno digital actualmente. ¿Qué cosa es transformación digital? Transformación digital es un proceso que busca el uso intensivo de las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales, de la sistematización de las tecnologías digitales y del manejo sistematizado de datos, ¿ya? En entidades públicas, en las empresas, en la sociedad civil, en la academia y en los ciudadanos. Es decir, que entidades públicas, empresas, sociedad civil, ciudadanos, todos lleguen a realizar y puedan acceder al uso intensivo de las tecnologías de la información, aplicativos, herramientas, ojo, sistematización y manejo de información, base de datos, acceso a la información, como un mecanismo, como herramientas que lo que buscan es generar valor público en las entidades públicas y valor económico y social en las entidades privadas, en la empresa privada y en la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Es decir, herramientas que lo que buscan es mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestros emprendimientos, mejorar las actuaciones de los inversionistas en el mercado y mejorar el desempeño de las entidades públicas, teniendo siempre como el eje del accionar de las entidades públicas el ciudadano, según lo señala la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿ya? Entonces, eso es
transformación digital. Transformación digital, como ustedes podrán ver, es un concepto más intenso porque no solamente atañe al Estado, ¿no? Una parte de transformación digital es lo que llamamos gobierno digital. ¿Ya? Pero transformación digital es un proceso complejo y sistematizado que involucra tanto al sector público como al sector privado, como a la academia, como al ciudadano de a pie. ¿Ya? Entonces, en el decreto de urgencia 06-2020 se aprueba este Sistema Nacional de Transformación Digital del Estado peruano como un sistema funcional del Estado, así como tenemos sistemas administrativos que rigen lo que es la gestión pública, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, sistema de presupuesto, tenemos otros sistemas funcionales que son transversales a todas las entidades públicas. Este decreto de urgencia que pasó sin hacer, digamos, demasiada bulla en enero del año pasado, crea este Sistema Nacional de Transformación Digital como un sistema funcional transversal a todas las entidades públicas y también al sector privado, ojo, también al sector privado, como una herramienta de gobernanza, justo de lo que hablábamos cuando nuestra directora Elsa Galarza nos hablaba de este enfoque multidisciplinario, de este enfoque de la maestría que tiene que ver con el sector privado y el sector público y con la gobernanza, con un enfoque del derecho administrativo económico desde la gobernanza y desde la interacción entre tanto el sector público como el sector privado. Entonces se crea este sistema funcional de transformación digital cuyo ente rector es la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, ¿ya? Y en este Sistema Nacional de Transformación Digital se integran diferentes componentes que son ya identificados en la norma y en el sistema. Estamos hablando de gobierno digital, economía digital, conectividad, educación digital, tecnologías digitales, innovación, sociedad digital, servicios digitales, es decir, servicios administrativos, pero prestados desde las herramientas digitales, ¿no? Ciudadanía e inclusión digital y confianza digital, ¿ya? En el marco de las autonomías y competencias de los diferentes sectores, sector público, sector privado y los diferentes niveles de gobierno del Estado. Entonces, aquí ya tenemos conceptos que se articulan y que van a formar parte en forma sistemática y articulada de lo que es la transformación digital de una economía o la transformación digital del Estado, ¿no? Entonces, los tienen ahí, pasa por educación, tecnologías, innovación, servicios administrativos digitales, inclusión digital, ciudadanía, gobierno digital, economía digital. Entonces, transformación digital, ya hemos dicho, involucra a sector público, sector privado, ciudadano de pie, academia, a todos con los componentes que hemos señalado. ¿Y qué cosas dentro de esto el gobierno digital? Gobierno digital es una parte de lo que es este Sistema Nacional de Transformación Digital. Su base legal es el Decreto Legislativo 1412. ¿Y de qué se trata el gobierno digital? El gobierno digital de lo que se trata es de implementar el uso de estrategias de tecnologías digitales y datos. Ojo, cuando hablamos de tecnologías digitales, hablamos de infraestructuras, de aplicativos, de software, de herramientas, y cuando hablamos de datos, estamos hablando de sistematización de datos, de manejo de datos, de acceso a la información, a través de estas bases de datos a las cuales nosotros accedemos con un clic a través de la página del go.pe, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es el uso estratégico de estas tecnologías digitales y datos en la administración pública para la generación de valor público. ¿Qué es lo que busca el gobierno digital? No es un fin en sí mismo el gobierno digital para estar, digamos, en la moda internacional, en lo que es el uso de las TICs, sentirnos más modernos y más desarrollados. No es un fin en sí mismo, es una herramienta que lo que busca es generar valor público. Generar valor público, un régimen jurídico que lo que busca es el uso transversal de tecnologías digitales con dos fines muy importantes. El primero es la mejor prestación de servicios digitales al ciudadano, en el enfoque de que el ciudadano es el centro de la gestión pública, ya es el centro de la modernización del Estado, el ciudadano. Es la razón de ser, de las políticas de modernización del Estado. Entonces, ¿cómo hacer para brindar mejores servicios, sean servicios al ciudadano o sean procedimientos administrativos, para lograr aquello que los ciudadanos requiere y espera del Estado? ¿Ya? Entonces, ¿cómo brindar mejores servicios digitales al ciudadano? Es el primer objetivo del gobierno digital, y el segundo objetivo es la digitalización de procesos de las entidades de la administración pública en sus tres niveles de gobierno para mejorar su actuación, para conseguir eficiencia desde dentro en la administración pública, ¿ya? Entonces, mejor atención a los ciudadanos, mejor funcionamiento de las entidades que integran la administración pública. Esto es lo que busca el gobierno digital.
como expresiones ya de cómo se está implementando estas herramientas. Actualmente, hoy día, tenemos una serie de servicios digitales que se nos ofrece desde el portal go.pe a todas las entidades públicas, ¿no? Y entre ellos les he puesto algunos ejemplos que tienen que ver con la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, la Plataforma de Software Público Peruano, Transparencia Estándar, Plataforma Nacional de Datos Abiertos, como no, Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital. Ese es un tema básico, muy importante. Y la plataforma go.pe como un mecanismo de comunicación entre el ciudadano y el Estado en un solo portal institucional que reúne toda la información del Estado y de las diferentes entidades públicas en sus tres gobiernos, sus tres niveles de gobierno. Llámense servicios que prestan, llámense procedimientos administrativos que se pueden hacer online, información sobre procedimientos y sobre servicios que requiere el ciudadano, acceso a información que es considerada pública, de base de datos que está sistematizada, trabajada y puesta a disposición de la ciudadanía en esta plataforma. Estas son herramientas de gobierno digital con las cuales nosotros ya contamos. Y también aquí pueden encontrar los enlaces hacia los procedimientos administrativos que ya se realizan online, total o parcialmente. Como ejemplos de esto, de cómo se está desarrollando estas políticas de gobierno digital, tenemos estos procedimientos que ustedes ven acá, procedimientos administrativos o servicios, que se han puesto a disposición de la población a partir de la pandemia. O sea, habían varios procedimientos administrativos que se hacían en forma digital, total o parcialmente, antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia esto se ha incrementado y ha crecido en forma exponencial en las diferentes entidades públicas. ¿Por qué? Porque las entidades públicas han entendido o que se suben al vehículo de la transformación digital o se quedan atrás y no pueden lograr sus objetivos, no van a poder lograr sus objetivos y finalidades públicas. Y no solo las entidades públicas han entendido esto, lo ha entendido el inversionista, lo han entendido los colegios, lo hemos entendido nosotros que estamos haciendo trabajo desde casa y nuestros hijos que están asistiendo a clases desde la casa o las personas cuando quieren acceder a servicios de salud ahora también lo están haciendo online. Bueno, en este contexto es que se han desarrollado procedimientos como denuncias policiales que se pueden hacer íntegramente online. La tarjeta de propiedad vehicular se puede hacer online. El certificado único laboral que reúne antecedentes penales, policiales y judiciales para jóvenes y adultos que quieren acceder al mercado de trabajo. Todas estas son herramientas que se han implementado durante la pandemia y que están a disposición de la ciudadanía y son herramientas que se han emitido en el contexto de este proceso de desarrollo de gobierno digital en nuestro país y de la transformación digital de la realidad en la que nosotros vivimos y de nuestra economía también. La otra ley que es muy importante y es consustancial a las políticas de transformación digital es esta ley marco de confianza digital. ¿Por qué? Porque los dos riesgos, las dos amenazas que podemos detectar en lo que tiene que ver con implementación de servicios digitales, de gobierno digital, de transformación digital en una economía, en un estado de las entidades públicas, es, en primer lugar, lo que son las herramientas de ciberseguridad, los riesgos de ataques digitales, los riesgos de invasión o de virus o de ataques hacia la infraestructura digital, hacia la arquitectura digital, hacia los entornos digitales, ¿ya? Entonces, ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es cómo hacer para proteger los datos de las personas que ingresan su información, que ingresan sus imágenes, sus actividades diarias, sus cuentas bancarias, sus conversaciones, su vida personal a los medios, a los aplicativos tecnológicos. ¿Cómo hacer para proteger los datos personales de las personas? ¿Cómo hacer para proteger la información de las empresas, que son activos, que tienen costo, ¿no es cierto? Que son parte de inversión, parte del desarrollo que ellos hacen. ¿Cómo proteger nuestros datos personales? ¿Cómo proteger nuestra información personal? Entonces, básico para este tema es este marco legal que lo que busca es crear las herramientas, las políticas, las normas, los procesos para garantizar, para desarrollar estándares mínimos que nos permitan asegurar la confianza en el entorno digital. Que la gente tenga confianza, que la gente pueda interactuar, que la gente pueda confiar en desarrollar estos servicios digitales sintiéndose seguros, teniendo lo que se llama confianza digital, ¿ya? Entonces, esta es la segunda norma. Y en sí, en lo que es
ya concretando un poquito, yéndonos a lo que es gobierno digital y función administrativa, ¿cuál es el marco legal que tenemos específicamente en materia de función administrativa de las entidades públicas y gobierno digital? Lo que tenemos actualmente es las normas sobre procedimientos electrónicos que han sido incorporadas en la LEPAG, la ley de firmas y certificados digitales. Yo estoy segura que muchos de ustedes actualmente están firmando ya en forma electrónica. El Sistema Único de Trámites, que es un repositorio de todos los procedimientos administrativos que existen en nuestro país. La plataforma digital, ya hemos hablado de eso, para orientación al ciudadano peruano, que es el go.pe, y la plataforma de interoperabilidad del Estado, que lo que contiene son las bases de datos de las diferentes entidades públicas y que son compartidas con otras entidades públicas que lo requieren para desarrollar procedimientos administrativos a pedido de los ciudadanos, como una manera de no cargar a los ciudadanos con los costos de tener que gestionar información o requisitos para sus procedimientos administrativos, sino trasladando más bien la actuación a las entidades públicas de pedir esa información a otras entidades públicas que pueden tenerla en lugar de cargar con estos requisitos a los ciudadanos. Entonces, rápidamente, ya porque el tiempo es corto, lamentablemente, la LEPAG tiene normas que se refieren al procedimiento administrativo electrónico, que regulan lo que es el expediente electrónico y que establecen, por ejemplo, que el expediente electrónico tiene que tener un número de identificación única, tiene que tener todas las piezas del procedimiento dentro del expediente electrónico con un índice digital y con documentos que pueden ser firmados electrónicamente por las propias entidades. ¿Ya? Entonces ya tenemos una normativa en la LEPAG, en la propia LEPAG, sobre procedimiento administrativo electrónico, expediente electrónico, firmas electrónicas, notificaciones electrónicas. Y aquí lo que quería señalar, porque como les decía el tiempo es corto, es que tenemos una norma. ¿Hacia dónde vamos con el tema de notificaciones electrónicas? ¿Ya? Lo que dice la LEPAG es que lo que se quiere es tener una casilla única electrónica para notificaciones del Estado al administrado, es decir, tener una casilla única obligatoria para cada ciudadano, donde sea en esta casilla que todas las entidades públicas le envíen las notificaciones que requieran al ciudadano, ¿ya? Esto va a ser implementado gradualmente. Requerimos un decreto supremo de la PCM para poder implementar la casilla única electrónica, donde, por ejemplo, vamos a recibir notificaciones de SUNAT o de las diferentes entidades públicas con las que interactuemos, ya, Indecopi, qué sé yo, si hacemos un reclamo consumidor o lo que sea, esta única casilla electrónica por cada ciudadano. Otra norma importante es que el decreto legislativo 1310, ¿no?, establece la interconexión electrónica entre las mesas de partes del Poder Ejecutivo, es decir, todas las mesas de parte del Poder Ejecutivo que estén interconectadas electrónicamente y que se envíen los documentos en base a la plataforma PIDE, ¿ya? Ya no mandando documentos de un lado para otro con el courier, sino en forma digital, ¿ya? Y el plazo que se maneja hasta el momento para que todas las entidades del Poder Ejecutivo tengan interconectadas sus mesas de partes es diciembre de este año. Vamos a ver si lo van a cumplir o no. De otro lado, tenemos la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Y en esta ley lo que quería llamar la atención, porque yo sé que muchos de ustedes ya están firmando digitalmente, es simplemente recordarles cuáles son las presunciones en relación con la firma, con el uso de la firma digital, ¿ya? Y las presunciones importantes que tenemos es que el suscriptor del certificado digital tiene control exclusivo sobre la clave privada. Esa es una presunción legal que tenemos, ¿ya? Y entonces esta presunción nos obliga a cuidar nuestras claves y a no tener que dárselas a nadie, nuestra firma electrónica, ¿ya? Otra presunción es que el documento electrónico que haya sido firmado en forma digital fue firmado, se presume que ha sido firmado empleando la clave privada, es decir, la firma puesta ahí ha sido firmada por el titular de esa firma. Ya, esa es la presunción, y que el documento electrónico no ha sido alterado con posterioridad a la firma. Estas presunciones que están en la ley de firmas y certificados digitales son básicas, son fundamentales para que los documentos digitales puedan circular y puedan ser aceptados por las entidades públicas y por las entidades privadas. Ya es necesario para que el sistema pueda funcionar. ¿Qué más? Tenemos el Sistema Único de Trámites, su base legal es el Decreto Legislativo 1203, que es una herramienta que lo que es un directorio o un repositorio de todos los procedimientos administrativos que desarrollan las
entidades públicas. Esto es lo que busca ser el sistema único de trámite, ¿ya? Y para ello, en este sistema, en este repositorio, se deberían colgar todos aquellos procedimientos administrativos, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, que hayan aprobado esta herramienta llamada análisis de calidad regulatoria de procedimientos administrativos, ¿ya? Que es un mecanismo de simplificación administrativa. Entonces, este sistema único de trámite lo que busca es ser un repositorio de todos los procedimientos administrativos que existen en nuestro país, que yo estoy segura que nadie sabe cuántos procedimientos administrativos tenemos en los 3 niveles de gobierno. Por darles una cifra, a partir del análisis de calidad regulatoria que se terminó de hacer en el año 2019 por la Secretaría de Gestión Pública, se detectaron que más o menos tenemos solamente en el Poder Ejecutivo 3.000 procedimientos administrativos. Eso era en el año 2019. Por si acaso, ¿ya? Entonces, este sistema único de trámites lo que busca es ser un compendio y repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad de todas las entidades públicas para identificar cadenas de trámites, como una herramienta que ayude a simplificar procedimientos administrativos y a estandarizar procedimientos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La plataforma PIDE del Estado peruano, cuya base legal es el Decreto Legislativo 1246. Ya les he contado un poquito de qué se trata esta plataforma, que lo que busca es que interoperen en forma gratuita las bases de datos de las diferentes entidades públicas, de tal manera que las entidades públicas puedan acceder a esa información que están prohibidas de solicitarle al ciudadano porque la tiene el propio Estado, ¿ya? Por darles un ejemplo, en los temas de presentación de grados y títulos, ya no tendrían que pedirnos a nosotros que presentemos legalizados nuestros grados y títulos, sino que se tendrían que solicitar a la SUNEDU que otorgue información sobre los grados y títulos del ciudadano que se presenta a una entidad pública. Por ejemplo, imagínense cuánto nos ahorramos ahí cada uno de nosotros. ¿Ya? La plataforma única digital para orientación del Estado peruano, ya hemos hablado del go.pe. En cuanto a los procedimientos que se pueden hacer en línea, en esta diapositiva es en el escenario prepandemia. Antes de la pandemia teníamos aproximadamente 214 trámites TUPA que se podían hacer online y 57 servicios prestados en exclusividad. Hoy esta cifra ha crecido exponencialmente y tenemos muchos procedimientos más que ya se pueden hacer online y servicios prestados en forma digital también. Entonces, aquí me quedo y con esta pequeña charla o ponencia que les he dado, lo que he buscado. Muchas gracias, profesora Ana María, por la excelente ponencia. Le damos pase a Juan Carlos Ubillús, jefe académico de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Priscila. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, Priscila presenta. Soy Juan Carlos Ubillús, soy jefe académico de la maestría en Derecho, todas las maestrías de la Escuela de Gestión Pública, y me toca contarles un poco más sobre la maestría ya en sí, en concreto, pero sobre todo también darles un avance de lo que es el estudiar la maestría en este contexto de pandemia, donde lamentablemente no podemos estar en nuestro campus. La verdad que lo extrañamos bastante, pero bueno, en la medida de que las autoridades no nos permitan regresar al campus, la universidad ha puesto mucho esfuerzo para que las clases puedan seguir desarrollándose de manera remota. Bien. Entonces, sobre la maestría, los beneficios que brindamos como maestría, es una maestría que ya está en su 6ª promoción.
Este año estaríamos iniciando la 7ª promoción, entonces hay un proceso de aprendizaje muy importante en los últimos 4 años, no, 3 años, un poco más de 3 años, que nos ha permitido renovar esta malla. La malla que les voy a presentar en unos minutos no es la malla original tal cual, ha tenido modificaciones en base a la experiencia vivida con los docentes, donde Ana María ha sido consultada, pero también con los alumnos. Los alumnos son parte importante para la actualización y renovación de todos los productos académicos que tenemos como Escuela de Gestión Pública y en general como Universidad del Pacífico. ¿Bien? Entonces, esta malla lo que busca, y esta maestría en sí, lo que busca es brindarles esta conexión entre el sector público y el sector privado tan importante y tan necesaria y cada vez más necesaria. ¿Bien? Entonces buscamos que los alumnos de la maestría estén en cualquiera de las dos veredas, por así decirlo, tengan las capacidades y los conocimientos que le permitan que esta interacción sea armoniosa, entrando a este concepto de gobernanza que ya mencionó la profesora Galarza al iniciar la sesión, y que estas dos partes, estas dos veredas, no sean rivales o no se enfrenten, ¿no? Tienen que, de manera conjunta, caminar. El Estado tiene que dar las condiciones al sector privado para que pueda ejercer, y el sector privado tiene que formalizarse, y el sector privado tiene que aprovechar estas oportunidades o estas plataformas que puede dar el sector público, que puede dar el Estado, para que se realicen el sinfín de actividades económicas que son necesarias para garantizar y para tener un crecimiento económico sostenible y un desarrollo económico, que es lo que todos deseamos. La plana docente con la que contamos es una plana docente de primer nivel, ya muchos de ellos profesores hace muchos años en la universidad, otro tanto son profesores a tiempo completo de la universidad, así que les garantizamos que la plana docente con la que van a contar es de la mejor, profesionales de muy alto nivel. Buscamos dar a todos nuestros alumnos un enfoque multidisciplinario, ¿no? Para asumir un rol muy activo y de decisión y con capacidades para gestionar dentro de sus organizaciones, y para esto el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de competencias gerenciales es muy importante. ¿Bien? Nosotros estamos dentro de la Escuela de Gestión Pública, como mencionó la profesora Galarza. Entonces, el darle a nuestros alumnos estas herramientas son un pilar muy importante en todas nuestras maestrías. Y la maestría en Derecho Administrativo no es la excepción. ¿Sí? Esta es nuestra malla curricular. Malla que, como les mencioné, fue modificada hace un poco menos de 2 años. Es una malla que cumple con las 768 horas mínimas que exige la ley universitaria para el grado de magíster, y estas 768 horas las desarrollamos en 24 meses lectivos, que es donde se realizan las clases regulares de la maestría. Estos 24 meses lectivos son efectivos de estudio, pueden en meses calendario quizá alargar un poco más, 25, 26 meses. Así que son un poco más de 2 años de estudio, y a partir de ahí el tiempo adicional que se les brinda para que terminen el trabajo de investigación, que después de sustentarlo y aprobarlo, ya les brinde la opción de obtener su grado de magíster en Derecho Administrativo Económico. Bien. La maestría está dividida en 5 bloques, ¿no? Un primer bloque de cursos propedéuticos, que brindan conceptos básicos en temas seleccionados para que al momento de entrar ya a los ciclos regulares no existan diferencias o muchas diferencias entre los alumnos, y el grupo puede avanzar de la mano sin ningún problema. ¿Bien? A partir de ahí estamos divididos en 4 ciclos, donde los cursos a lo largo de la maestría ustedes van a ver que van a ir tocando los diferentes temas, y dentro de ellos cada ciclo se va a ir dando cursos sobre habilidades profesionales, habilidades gerenciales. Adicional a estos 4 ciclos, los alumnos de la maestría deben cumplir con lo que le denominamos el crédito de innovación.
La Semana de Innovación es una semana, una actividad muy, muy importante y muy interesante, donde ustedes van a interactuar con alumnos de las demás maestrías, tanto de la Escuela de Gestión Pública como de la Escuela de Negocios, del Pacific Business School, ¿no? Y permitimos un 20%. Sin embargo, esto no quita de que todo documento es analizado cuidadosamente, porque sabemos que muchas veces el citar una norma que puede ser un poco extensa puede hacer que este porcentaje suba un poco. ¿Bien? Entonces, no solo nos guiamos por el número que aparece, sino que damos una revisión al documento para ver en qué se da estas coincidencias, ¿no? Porque si bien se acepta un 20%, por ejemplo, que tengas 19%, pero en la mirada del documento se ve claramente de que no es correcto, no está correctamente citado, si se tiene una observación, pero para manejar un número es el 20%. Perfecto. Tenemos otra pregunta por parte de Carlos Bonilla. Soy servidor del Estado con 13 años en el Poder Judicial. ¿Cuál es el enfoque profesional que se necesita? ¿La sustentación es unipersonal o bipersonal? A ver, empiezo por lo último. La sustentación es grupos de 3, ¿sí? Y estos grupos se inscriben oficialmente en el tercer ciclo, cuando se inicia el taller de investigación. Quienes estudian nuestra maestría, que es hacia donde entiendo, quienes pueden acceder a la maestría, la experiencia sí nos indica que es en su gran mayoría abogados, bien, que trabajan en el sector público o que están en el sector privado con interacción hacia el sector público, en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los sectores. Bien, también hay economistas, también hemos tenido la participación de un ingeniero que estaban interesados, en menor medida, principalmente el público es abogados. Perfecto. ¿Hay número de vacantes? Sí, hay un número de vacantes porque es lo establecido de acuerdo a las aulas asignadas. ¿Bien? Si bien por ahora vamos a estar de manera remota y el aula virtual puede recibir cerca de más de 100 incluso alumnos, no es el tenor de la universidad. La universidad seguía, por un lado, por un tema más académico, pero por lo otro también, ya que en miras de la vuelta a la presencialidad, tenemos un aula física con un número de sillas establecidos, entonces hay maestrías que dependiendo del aula pueden ir hasta 45 alumnos. Perfecto. ¿Cuánto es el pago en cuotas mensuales y si tienen algún tipo de convenio con entidades del Estado? Los montos de pago, sí les pido que contacten a nuestros asesores de ventas, ya que ellos ven cada caso. Y en el caso de convenios para descuentos, lamentablemente no tenemos, pero sí tenemos muchas facilidades y descuentos sin necesidad de convenios. Y eso sí les pido que lo conversen con los asesores, que ellos les van a dar con mucho gusto toda la información y todas las facilidades que se les pueda brindar. Perfecto, Juanca. Y como última pregunta, ¿es necesario tener certificado en inglés? A ver, lo que es necesario, y ya que tocas el tema del inglés, es tener un nivel mínimo de principios de intermedio. Bien, no nos exige un nivel avanzado para poder demostrar este nivel. Tenemos dos formas. Una es dando los exámenes de suficiencia, que como les mencionaba, 2 exámenes a lo largo de la maestría, generalmente el principio y el final, se toman de manera obligatoria a todos los alumnos. Los que logran el nivel con ese examen ya lo habrán reconocido, pero si alguien tiene un certificado internacional de nivel avanzado, por ejemplo, un TOEFL, lo presenta y se da la convalidación correspondiente, claro que sí. Al igual que con otros idiomas, donde también se exige un certificado internacional avanzado y que es evaluado por el Centro de Idiomas. Perfecto, Juan Carlos. Esas son todas las preguntas que tenemos al momento. Bien, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos tenerlos en nuestras aulas. La experiencia que brindamos en la Escuela de Gestión Pública y en la Universidad del Pacífico, si bien es de mucha
exigencia, estoy seguro que esa exigencia retribuye en los objetivos que ustedes tienen para su desarrollo profesional. Un desarrollo profesional muy importante, más aún ligado al sector público, ya sea en el mismo sector público o del sector privado. Pero lo que nosotros buscamos como escuela es que todas las personas que trabajan alrededor del sector público y que buscan dar beneficios a todos los ciudadanos, entre los que estamos nosotros mismos, tengan las mejores capacidades, las mejores condiciones y las mejores herramientas para que ese trabajo sea el mejor. Bien, entonces, desde ya los felicito por estar aquí y esperamos tenerlos en el proceso de admisión y tenerlos en nuestras aulas en el mes de agosto. Bien, muy buenas noches con todos, muchas gracias y cuídense mucho.